eran las 3 de la madrugada cuando llegó el primer reporte. Yo estaba a mitad de una revisión de rutina en el hangar de Acho. La voz de los fuses de Ligardías no por en un comunicador. Tranquila, medida. El tipo de voz que indica que algo no está bien. Pero nadie quiere. En el día de hoy, admitir que no vea. Tenían de bord, reportesa a la oficina del coronel Kane. Inmediato. Dejé la tableta de diagnóstico sobre el mostrador. Me limpié el polvo de las manos. Inhila siempre olía igual. Aceite no pure, igual a. Aceite de motor. Eficiade. Un toque de algo metálico. Y un toro estaba en cada 50 negocios y pegaba en la garganta. Y ese olor estaba en cada cuenta. Y cuento no, o te acostumbrabas, o no durabas mucho allí. Tomé mi chaqueta del gancho. Caminé hacia el corredor principal. Mis botas resonaban contra paredes pintadas de gris opaco. Ese gris de prisión que levaban tiempo agita. De la oficina del priscón a Jonathan Alkenempo. Allí. La oficina de la administrativa. 3 niveles bachera, tunto de seguridad cada 50 metros. Escáneres de retorno en cada puerta. El tipo de lugar donde silencio siente tan pesado que te aplasta. Conté mis pasos mientras caminaba. Era un hábito que había desarrollado durante mi primer mes en la base. Contaré de ello. Y mantener los pies en la piedra cuando todo ador está diseñado para hacerte olvidar dónde estás. La puerta del coronel estaba abierta cuando él estaba restueta cuando llegué. Estaba de pie detrás de su escritorio, manos planas sobre un montón de papeles, ni rastros estuvieron escritos en idioma que no era nada. El Miracle Moran estaba sentada frente y le wenis coma, y le nee. El Miracle Moran está frente, sentada, Brett. Aún llevaba su chaqueta de campo, poco pecado en las mangas. Se veía cansado. No el cansado número de fin de turno, algo más profundo, algo que viene de ver cosas que no puedes explicar. Si él aprieta, teniente, dicho Ken sin levantar la vista. Lo his, el pechido Ken. Sin levantar la vista. Lo his, el pechido Ken. Si enderezó, continuó Ken, se volvió hacia un monitor montado en la pared. Un mapa del campo de pruebas y entrenamiento de Nevada Lenaba, marcadores rojos dispersos por el desierto como migas de pan. Durante las últimas 6 semanas hemos mostrado de casi incidentes separados fuego. Movimiento no autorizado, zonas de contención primaria. Miré a Moreland. Su mandíbula estaba tensa. Ojos fijos en el mapa. Movimiento no autorizado, repetí. Se refiere a los sujetos. Khan asintió una vez. Los reptilianos sujetos. Khan asintió una vez. Los reptilianos. Sí. La palabra quedó suspendida en el oro. Contestaciones. Informativos colocados legal. Díselo en voz alta de se sentía como pisa fuera de terreno sólido. Están saliendo de la instalación. Dijo King. No escapando. Saliendo. Saliendo. Y luego regresando. Siempre de noche. Siempre de noche. Conditionings atmosféricas específicas. Maya cobertura de nubes. En versiones de temperatura. Mínimo. Hemos intentado rastrearlos con imágenes térmicas, sensores terrestres. Vigilancia eje, nada funciona, aparecen un conjunto de lecturas, luego desaparecen de otro, a veces simultáneamente sentí que mi pulso se elevara. Extraordinariamente, Moreland habló primera vez. Su voz vaya espera. Tuvimos tus equipos separados que reportaron contacto visual el martes pasado. Uno dentro del agua de contención. Uno a 15 millas al noroeste. Pasando el camino de Groom Lake. Misma hora, misma ubicación, misma entidad. Mid entre ellos.
Eso no es posible, bo. Esto va ostosibale. Esto es imposible. No estuvo de acuerdo, King. No lo es. Pero es sicle, no le tojale. Tui amplió uno de los marcadores a vos. Aquí es donde el sargento Grant Holloway reportó su avistamiento dentro de la instalación. Nivel 4. Kert el corredor de observación estaba realizando un válido corredor de observación. Estaba realizado, ni moría que no. Solo estaba el dargonolo. Lo reportario. No le falno. No le reportario. Pero cuando leyó el refugioso había desaparecido. Sin rastro de sensores. Nada. Quien movió su dedo hacia otro marcador. Milas de distancia. Aquí es donde el sargento Nolan Beckett reportó su contacto. Desierto abierto. Estaba en patrulla periculi de rutina. Desierto a camino de oeste. Yo que había algo de pie en una cresta. A contraluz de la luz de las estrellas. Misma altura. Misma postura. Misma falta de movimiento. Lo observo durante 2 minutos con binoculares. Luego se dio vuelta y a mí no estaré. Luego se dio foresta. Inajate dentro de ella, como si el suelo se abría, y de repente, y de cala de agua efectivamente la distancia entre los portatuas era imposible de cubrir en minutos, mucho menos en segundos. Está diciendo que estaba en 2 lugares a la vez. Oh, dijo Morland en voz baja. No están limitados por la ubicación con nosotros. ¿Quién sacó archivo de su creación como nosotros? ¿Quién sacó archivo de su escritorio? Me lo entregó. Reportes de 110 metros de timor, banderas de cuadrícula, revisé las páginas. Cada avistamiento seguía el mismo patrón. Breve, silencioso, siempre de nocheoso, siempre de noche, tonenando con el sujeto desapareciendo sin explicación. Pero lo que llamó mi atención fue la reacción en los testigos. Algunos eran personal experimentado, gente que había trabajado en el Área 51 durante años. Otros eran más nuevos, menos experimentados. Sin embargo, las descripciones coincidían demasiado como para descartarlas. ¿Por qué ahora? Pregunté. Si han estado aquí durante décadas, ¿por qué ahora? Pregunté. Si han estado aquí durante, eso es lo que vasará danos e avigaronos, dijo King. Asintió Hasil Morland. El Maya Morland dirigirá investigación de campo. Tú coordinarás el análisis de datos y rastrafactores desde dentro de las toques de sensores. Cada destraros de sensoreda. Cada lectura de sensores. Cada lectura difusora. Si hay un patrullero que se entre, que relativo, así no lo hay. La expresión de King no cambió. Entonces estamos lidiando con algo que no opera bajo ninguna, regla que no opera bajo ninguna. Entendamos. A la mañana siguiente comencé. A día siguiente comencé y visitar bicheros. Mi oficina era pequeña, metida en oyencia de latincia, sin ventanas, una tonelada de computadora y una pared de archivadores que olían a papel viejo y tinta de tonere. El aire acondicionado zumbaba constantemente. Un zumbido mecánico bajo que se convertía en ruido de fondo después de la primera hora. Abrí los datos de los sensores, los orgánicos nodo, 17 antes. Los orgánicos psicológicamente, 17 momentos donde algo apareció. Luego desapareció, dejando atrás fragmentos de evidencia que no acaban del todo. Comencé con las firmas del mar. Los reptilianos no registraban calor como los humanos. Su temperatura corporal fluctuaba. Un asco que los hacía difíciles de estándar, infrarrojo estándar.
unas que los sea difíciles de trasladar en Faro, pero los sensores de la instalación estaban diseñados para compensar eso. Medían perturbaciones en la temperatura ambiente, cambios en la presión del aire, cada cosa que indicará una presencia física. La noche de cosa que indicará una presencia física. La noche del avistamiento, do 9 glora de nivel para una breve noma, una que ya localizará de temperatura. Duró 9 segundos. La lectura alcanzó su punto máximo a las 07 horas. Luego se estabilizó. No se detectó movimiento antes ni después. Solo ese detectó movimiento, antes ni después. Solo ese lo hubiera frío. Como si algo hubiera pasado el calor a la habitación. Lo puse con el reporte de que él, su contacto ocurrió a las 02:48 horas. 15 millas de distancia. El tiempo estaba demasiado cara para ignorarlo. Pero cuando revisé los registros de sensores perimetrales de Salisbury Zoo, encontré algo más extraño. No había anomalía de temperatura, ningún cambio de presión, nada que indicara ningún cambio de presión, solo una vibración electromagnética, apenas suficiente para registrarse. Seguida de silencio. Me recosté en mi silla. Me recosté en mi silla. Miré fijamente la pantalla. Los contactos. Misma hora. Firmas diferentes. Uno de lo coronel y como si la misma entidad se humase y vería en 2 formas de dividirse. Imprimí los datos. Los clavé en la pared sobre mi escritorio. Luego comencé a revisar los registros de radio. La comunicación en el estado en cuenta y no estaba estadísticamente controlada. Cada transmisión se registraba. Se marcaba con tiempo y archivaba si alguien presionaba su micrófono. Asumiendo, el sistema lograba. Si archivaba, si alguien clasifiqué las transmisiones de la noche de los avistamientos de Holloway Beckett Esquiche buscando algo fuera de lugar. La mayor parte era rutina. Comprobaciones de posición, solicitud de suministros, actualización, solicitud de suministros, actualizaciones de estado. Pero a las 02:46 horas, 2 minutos antes de los avistamientos, vi una breve ráfaga de estática en el canal de emergencia. Sin voz, sin señal, solo ruido blanco que duró 3 segundos. Luego se cortó. Lo reproduje nuevo. La estática tenía un ritmo. Un patrón enterrado en el ruido. Ralantique la propulsión. La pacheta de resolve de semai. El risalto de ocasióncia. El regresacuán se sanchina más acudo. La estática no era aleatoria. Estaba estructurada. Un pulso repetido. Espaciado uniformemente como latido. Y debajo de él, tenue pero claro. Había algo que sonaba casi como respirar así como. Guardé el archivo, lo marqué para Morland. Luego volví a los registros de sensores. Comencé a buscar patrones similares. Lo que encontré me hizo ya de contar mis pasos ese día. Cada incidente durante las últimas 6 semanas había sido preparado por la misma ráfaga de estática. Siempre en el canal de emergencia. Siempre en el canal de emergencia. Siempre 2 minutos antes del contacto visual. Siempre separato por el mismo pulso disconnect. Alguien no va a transmitir. Antes de aparecer, al año que se había compilado suficientes datos para mañana, una carpeta de informe encontré en Morland en el mira de vehículos. Revisando equipo para otro árido periodo perimetral. Se veía como si no hubiera dormido en días. Ojos enrollecidos, mandíbula fija en esa forma que tiene la llanta cansada peretquerista, cansada, mititira cansada. Encontré algo. Dije, le entregué la carpeta, la oyó sin hablar. Su expresión ilegible. Cuando legó al análisis de frecuencia, hizo una pausa
Estás diciendo que están transmitiendo. O algo lo está. Cada incidente que tiene la misma señal precursora, misma frecuencia, la cuyo estuvo antes de aparecer. Cada son estuve entonces antes de molen será la capital. Me miro. O están sintonizando con nosotros, di yo. Con nuestras comunicaciones, nuestros sensores. Tal vez no están transmitiendo. Tal vez están escuchando primero. Averiguando qué es de Olios. No había considerado eso. La idea inició por mí. ¿Crees que son selectivos? ¿Te crees que son selectivos? Dicho molan lentamente que no aparecen para todos. Holloway vio uno dentro de la instalación. Beckett vio uno afuera, pero al resto de sus equipos no vieron nada. Misma ubicación, misma hora, pero solo ciertas personas hicieron contacto. Corre. Negó con la cabeza. Eso le tenemos que averiguar. Negó con la cabeza. Eso es inusualidad. Hay revisado los archivos de personal de cada testigo. Holloway. Beckett. Y los otros 15 que habían reportado avistamientos durante las semanas. Buscaba puntos en común. Antecedentes. Entrenamiento. Perfiles psicológicos. Cológicos que pudiera cosechicos. Cualquier pudiera cosa que pudiera, lo que encontré fue inconsistencia. Holloway era militar de carrera. 3 horas en el extranjero. Condecorado. Estable. Beckett era más nuevo. Menos de un año en López. Calado. Se mantenía para sí mismo. Algunos de un año en la base. Calado. Se mantenía para sí mismo de seguridad. Otro. Algunos tenían altas autorizaciones de curia, otros eran personales estándar. ¿No había patrón en su entrenamiento? Ninguna historia compartida. Ningún vínculo obvio. Pero había algo más. Algo que casi pasó por alto. Cada testigo había marcado anomalias en sus evaluaciones cognitivas. Nada descalibraba con anomalias en sus evaluaciones psiquiátricas de LDD. Resolución de problemas no lineal. Tendencia hacia el pensamiento abstracto. La mayoría de ellos habían obtenido puntuaciones superiores al promedio en pruebas de reconocimiento de patrones. Eran el tipo de personas que notaban cosas que otros no. Es el tipo de personas que notaban cosas que otros no. Resalté las adrego, miré fijamente la pantalla tratando de dar sentido. Los reptilianos no se estaban mostrando dudos. Se estaban mostrando a personas cuyas mentes funcionaban de alta, personas que podían ver más allá de la superficie, personas que podían ver más allá de la superficie, personas que fue sentido. A la mañana siguiente Morland harían un pequeño equipo para una observación nocturna. Solo 4 de nosotros. Morland, Beckett, Holloway. Yo. El objetivo era simple. Yo era una. El objetivo era simple. Ir a una de las zonas de alta actividad y espera. Si los reptilianos se estaban moviendo por el este intentaríamos documentar. Si aparecían dentro de la instalación al mismo tiempo, tendríamos a alguien monitoreando desde la sala de control. Salimos a las 21 horas, 2 vehículos, y de Chonoro se ve por el viejo camino de acceso. El desierto Chonoro por este fueristia camino de acceso. El éxito de esta tranquilidad que se siente deliberada. Sin estepto de tranquilidad, sin esteto, solo el zumbido de los motores y el gruñido de grava bajo las llantas. Nos detuvimos cerca de una cresta con vista al lago Grum, y una cuenca seca que se extendía por milas bajo las estrellas. Morland apagó los faros, Morland apagó los faroles. Nalimos al frío. El aire olía limpio. Agudona como hay atmósfera aislada. Tomeda como hay atmósfera reciclada. Dándolo desmoder, sentí mis pulmones expandidos, llenándose de algo que no era aire filtrado. Holloway instaló un visatérmico montado en trípode,
Beckett escaneó el horizonte con binoculares, saqué una radio portale, cambié al canal de emergencia. Escuchando, esa le pulsó, y se latido en diática. Durante la criminal hora no paró, nada, solo silencio y las estrellas. Conté los minutos, luego los segundos, tratando de mantenerme enfocado. Contar ayudaba. Siempre lo hacía. A las 22:47, horas latín, horas zito, horas 6, me congelé. La estática liculento, los desdesil. Me congelé, rasqué el volumen 2. On, hola. Ajusté el volumen. Ascure, reproduction. Tengo la señal. DJ en voz baja. Morland se movió a mi lado, escuchando. Su mandíbula se tensó. ¿Cuánto tiempo? Comenzó tras 10 segundos. Se volvió hacia Holloway. Algo en térmico. Negativo. Despejado en todas direcciones. El pulso en 2, en todas tacones. El vida lárido cones. El cades latede. Le calculé me cuidira. Como un heredero watch haciendo dentro de la statiza. Luego a las 22:40 me se detuvo. El silencio que siguió se sintió más pesado que antes. Escaneé la cresta, la cuenca, la extensión varía del destino hacia el horizonte. Nada se movía. ¿Cuál le? Truquero Morland. Todavía despedido, presioné el micrófono para comunicarme con la sala de control. Fue una vez. Un movimiento dentro de la instalación. Una pausa. Luego una voz regresó, tranquila pero densa. Afirmativo. Tenemos contacto visual en el nivel 4. Sujeto. Nico instacionará. Mi pulso se aceleró. Nica me estanan. Afirmativo. Corredor de repetición. Mismo lugar que Holloway reportó. Mire a Holloway. Todavía estaba escaneando a través del visor térmico. Rostro presionado contra el óculo. No veo nada aquí afuera. Murmuró, pero algo había cambiado. El área se sentía diferente. Es más fino. Como si la presión hubiera caído en el lapso uniarita ella. El apiro. Es más fervor. Como si la da. Beckett bajó sus binoculares. Señaló hacia la cuenca. Allí, seguí su línea de visión. Al principio no lo oí. Solo harina y sombra. Luego la luz de las estrellas cambió. Capté el contorno. Alto y móvil. De pie acampadito donde no debería habería. Contacto abierto. Dijo Moran suavemente. Todos mancan por incurares. Dijo morlismente si con en enfoque. La figura era humanoide, pero equivocada, demasiado alta, demasiado quieta. Las proporciones no coincidían con nada que hubiera visto antes. Estaba de pie mirando hacia nosotros, brazos a los lados, inmóvil, térmico. Preguntó Morland. Negativo, Cisdandio Holloway, nada interior. Sin firmo de calor en ambulutas, negativo Belén. El lapsiv solo se cuelga allí, asberamondo. Sentí algo tensarse en mi pecho, una presión que no tenía nada que ver con el tutu frío. Era la misma sensación que había tenido en la oficina de Ken. Cuando dideró la palabra simultáneamente, esa cosa estaba aquí, y estaba en otra, al mismo timoras. Verestoka estaba lloro. Alemutuet. Yamro. 22:50 horas. Habían pasado 2 minutos desde que la estática se detuvo. Presioné la radio de nuevo. Van Base. El sujeto todavía está en el nivel 4. Otra base. Luego la voz regresó. Negativo. El sujeto desapareció. Al zucaligo la voz regresó. Negativo. El sujeto desaparece. A las 2:43 si lo viste el mismo momento en que la figura apareció aquí.
Mire a Morland. Su rostro era ilegible, pero podía hacer el cálculo en sus ojos. Estaba amando de la misma manera que yo. Los reptilianos no estaban viajando. Estaban cambiando de un lugar a otro, no a través del espacio, a través de cosa. Que y caos. Pronto. Vete pues de rescasto. Molenor respondió de inmediato. Solo miró fijamente a la figura en la cuenca. Ripi bajo las estrellas. Luego sin advertencia se movió. No hacia nosotros, no ellos. Simplemente se volvió, lento y deliberado. Yo comenzó a caminar, no a través de la orina. Dentro de ella. Pasó un niño, dentro de silencio, entrando, hasta que no quedó nada más que desierto vacío. Nos quedamos ahí en silencio, mirando el lugar donde había estado. El aire frío presionaba contra mi piel. El óleo era polvo, y algo tenue. Algo oso no colgaba en el aire. Holo ebachó el visor. E que no nos funio bastante. Holor dio eso. E que no eso. Rugres fluyo. El aire de regreso a la vez se sintió más largo de lo que debería. Nadie habló. Los faros cortaban la oscuridad, trazando el camino en ráfagas cortas de blanco. Seguí reproduciendo lo que había visto. La figura de Piendo es aránico, Gurget hundiéndose en aránico, lo hundiéndose en arénaco, Yugeco hundiéndose en arane, no desapareciendo en la sombra, solo descendiendo, deliberado y lento, hasta que suelo cero se quedó sobre. Beckett se sentó a mi lado, mirando por la ventana. Sus manos estaban firmes, pero podía ver la tensión en su mandíbula. Holo ahí biquía, en la parte trasera, brazos cruzan nada. Morland con yo en el silencio, ambas manos en el volante, su expresión bloqueada en algún lugar entre entrehueque e incredulidad. Cuando llegamos a la puerta principal, los guardias nos hicieron pasar sin comentarlos. Rodamos hacia el río de vehículos, estacionamos bajo las luces de inundación. El a diésel y asfalto calientes de mezclo. En el río, asfalto garín se meniscló. Con el aire, sentí el peso de las últimas 3 horas sentarse en mis huesos. Informe en 30 minutos, dijo Morland. ¿Quién quiere un reporte completo? Holloway asintió. Camino antes que los barracones. Beckett se quedó un momento, mirando hacia a los barracones. Beckett se quedó un momento, mirando hacia atrás, hacia el noroeste. Yo el de yo, a dar cresta, víamos, y luego se dio, siguió a Holloway adentro. Mi cuede caracolía al vehículo, revisando mi equipo, tratando de procesar lo que había pasado. La radio en mi cinturón crujó una vez. Una suave ráfaga de estadística. Se fue tan rápido como llegó. La sasha era fuera de estática. Se fue tan ramegenciano. Nada transmite curit de luego. La sasha Nicola culigo. La sasha neo, como si alguien hubiera presionado un micrófono y cambiado de opinión. La volví a enganchar en mi cinturón. Conté hasta 10. Luego entré. La oficina de Khan estaba lista ya. Cuando le encontré, Morland estaba a la escritoria, brazos cruzados, Holloway y Beckett sentados en sillas contra la pared. Una mujer que no reconocí estaba, un monitor, su uniforme invisible, sin insignia excepto una pequeña placa de identificación, su edad a su cuello. Parecía más joven de lo que esperaba. Tal vez prisos de los 30, con ojos agudos grefrafta, tal vez prisión. Esta es la doctora Lena Frost. Esta es la doctora Lena Frost. Esta es cuando entré. Esta es la historia de análisis conductual. Coordinar la revisión psicológica de todo el personal involucrado en los avistamientos. Frost asintió una vez a mirar su colon. Su voz era tranquila, clínica, tiñante von. Y leído su análisis de datos.
Trabajo impresionante. Creación. O nació que nato, que mansmo, que más conaro, estanimo que, con mi sentara, comenzamos con lo estanoe. Going up, meo moland, llenos, moland dieron resumen conciso, nuestra posición, la señal de rade, la figura en la cuenca. Habló sin emoción, exponiendo los ecos como piezas de un rompecabezas que no encajaban del todo. Cuando terminó King se volvió hacia Holloway. Sargenta Mitores andó y pleromenó. Con Filomeno King se volvió hacia Holloway, sin forma de calor en absoluto. Ninguna, señor. Parí el tres veces. Nada se registró. Pero usted lo vio. Sí, señor. A señor. A simple vista. Claro como el día. Pero en terémico no existía. ¿Quién miró? A Beckett. Y usted. Lo mismo. Señor. Lo vi a través de binoculares. Al door. Kimono. Y este ahí. No se movió hasta que comenzó a hundirse en el suelo. Kane estuvo en silencio por un momento. Luego se volvió hacia Frost. Su evaluación. Frost dio un paso adelante. Manos entrelazadas detrás de la espalda. El patrón es consistente con el propósito, contacto visual de su residente. Los sujetos aparecen selectivamente, solo para ciertos observadores, incluso cuando múltiples personas están presentes en la misma ubicación. Esto sugiere que el fenómeno no es puramente físico. ¿Qué significa eso? Preguntó Moreland. Significa, dijo Frost, que los reptilianos pueden estar interactuando por percepción misma. No son invisibles, son literalmente invisibles. La pregunta es que determina quién puede verlos. Hable. Hice una comparación de todos los testigos. Cada uno de ellos tenía notas en sus evaluaciones psicológicas, reconocimiento de patrones, pensamiento abstracto, resolución de problemas no lineales. Todas son exacto. Resolución de problemas no lineales. Todas son que procesan información de manera Frost así. El giro común no es físico, es cognitivo. Los reptilianos aparecen ante individuos cuyas mentes, individuos cuyos parámetros convencionales, personas que ven conexiones que otros pasan por alto, personas que son en un sentido lógico, incompatibles con la percepción estándar. La habitación de conexiones. Holloway, se olvidó en su asiento. Beckett miró al suelo. Está diciendo que nos están apuntando. Dije lentamente, no están apuntando. Corrigió Frost, seleccionando. Los reptilianos no los están buscando. Están apareciendo, no los están buscando. Están apareciendo, donde frecuencia la mayoría de la gente opera incorreccional. Ustedes operan en Oroco, una frecuencia. Los reptilianos existen en algún lugar intermedio. ¿No los están viendo porque se están revelando? Los están viendo porque están sintonizados a una frecuencia donde pueden ser vistos. Moreland frunció el ceño en los avistamientos simultáneos. ¿Cómo asa es con eso? Unos cosas pasados por el directo y por toda, al lado de la instalación. Algunos estaban a miles de distancia. Algunos se superponían. Las imitaciones espaciales no se subexplican como creemos. Si los reptilianos operaban fuera del espacio lineal de Velistia, duodenies, estando itpizeon multipimis haciendo simultáneamente. No viajando, extiendo, no se están moviendo del punto A al punto, están presentes en ambos puntos a la vez. Sentí un escalofrío bajar por mi columna. Está hablando de mecánica cuántica. Está hablando de mecánico, te estoy hablando de algo para lo que no tenemos antes. Dijo Frost. Pero se historia canita ofrece un marco. Superpos y carbón. Enterrazamiento,
La idea de que algo puede existir en múltiples estados hasta ser observado. La diferencia aquí es que la observación no colapsa el estado, lo revela, y solo estos observadores pueden hacer eso. 15 levanto. Camino hasta el monitore, mirazes queixales. 15 levanto, de camino hacia leváis, entonces queixalis. No podemos contener algo que no obedece. No podemos frustrar algo que solo aparece a personas cuyas mentes funcionan de esta manera. Dejamos de intentar contenerlo, dijo Frost. Y comenzamos a intentar entenderlo. Durante la siguiente semana, Frost condujo entrevistas con cada testigo. Me senté en la mayoría, tomando notas, viéndola trabajar. Hacía preguntas extrañas, cosas que no tenían nada que ver con las extrañas, cosas que no tenían nada que ver con los avistamientos. Nos preguntaba sobre sueño, sobre años de implo sentíamos, sobre moneda tiempo se sentía o el espacio se sentía estirado. Preguntaba si habían experimentado desafío alguna vez, si alguna vez habían visto patrones en la aleatoriedad, si alguna vez habían sentido que estaban en dos lugares a la vez. La mayoría respondía que unos sectores estaban en dos lugares a poner. Pero no dolibaban las preguntas. Pero las pereas donde levaban preguntas petaninona, estas no eran personas a levar. Eran personas que siempre se habían sentido ligeramente fuera de sintonía con el mundo. Personas que notaban cosas que otros descartaban. Personas que habían aprendido a confiar en los instintos sobre la biología. Al quinto, Frost me llamó a su oficina. Era bella en la esquina de la América. Paredes blancas. Hay un solo escritorio lleno de archivos. Me hizo un gesto hacia una silla. Me senté y he estado revisando superficie cognitivo. Yo, sacando un archivo en su laptop, obtiene puntajes altos, un reconocimiento de patrones de aislamiento especiales. También tiene una tendencia a lograr como consenso, una capacidad para recibir estados de transición, momentos entre cosas, poders, cuento mucho, dije, me ayuda a enfocarme, es más que eso, dijo Frost. Contar es una forma de medición, constantemente está mapeando el espacio a su alrededor, buscando desviación, eso los redidormente, sin maleta y respicio a su alrededor, buscando deseo, en cierto sentido, anomalías vivientes. Existen en los espacios entre lo que debería ser algo que es. Usted está programado para notar eso. Por eso escuche la señal de riesgo. Probablemente. Detectó un patrón que otros no. El pulso enterrado en tádica no era aleatorio. Estaba estructurado. Idear aleatorio. Estaba estructurado. Una señal destinada a ser escuchada por personas que saben cómo escuchar. Me recosté en la silla. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Para las personas que pueden verlos. Frost cerró el laptop, menos mijos que pueden verlos. Frost cerró la laptop, me miró. Significa que son los destinados no de esconderse. Están esperando de esconderse tanto de. Están esperando esperando a personas que puedan percibirlos. La pregunta es por qué esa noche no pude dormir. Me quedé en mi litera militar, mirando el techo, escuchando el zumbido del sistema de ventilación. El sonido era constante, como el árido en las paredes, contados segundos. Ando cuedos en su segunda pulso. 2 segundos. A las 0:30 horas me rondí, me vestí. La base estaba tranquila. La mayoría del personal dormido. O en turnos nocturnos en secciones distintas. Caminé por los corredores vacíos. Botas resonando en el concreto. Contando mis pasos sin pensar. Mi entrada corredor recibió. En el nivel corredoración en nivel 4. El hondo hallway. Había visto al reptiliano. El pasillo se extendía adelante.
iluminado por luces fluorescentes, palitas que parpadeaban cada pocos segundos. En alear olía estéril. Filtrado. Nada vivo en exterior. Filtrado. Nadie en extremo opuesto. Miré por el corredor. Nada se movió, sin sonidos excepto el tenue zumbido de electricidad en las paredes. Saqué mi radio del cinturón. Cambié al canal de emergencia. Escuchando. Estática. Tenue. Y constante. Sin pulso. Sin ritmo. Solo ruido. Luego a las 2:47, la estática se profundizó. Le leyó o helao ocho de refugia. Hay fefkika, el pulso, lento, uniforme, respiración, conté los intervalos, 2 segundos entre cada latido. El mismo patrón que antes. Levanté la vista. Al final del corredor algo se movió. No caminó. Se movió. En cambio, el amor y una distorsión, como calor elevándose del folto. Inmovió, de pitonandes, cuño corto, no me moví, no respiré. Solo observé la figura estaba de pie frente a mí, brazos a los lados, cabeza ligeramente inclinada. Las proporciones estaban demasiado alto, extremidades demasiado largas. La postura demasiado larga. La postura demasiado quieta para ser humana. Súpele, si puedes llamarla así quiet. Tenía vidrio sin ojos que pudiera ver, sin boca, solo el contorno de algo que se parecía a un rostro, pero no lo oyó, pero no lo era. La radio en mi mano se hizo. El pulso condó. 2 segundos. 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Ni obligada, pero hablar, ¿qué pies están aquí? La figura no respondió. Otelo se lo era, tal vez solo existiendo en el mismo espacio, consciente de mí, de una manera que no tenía nada que ver con la vista, de un paso adelante. El aire se sintió más pesado. El aire se sintió más pesado. Más frío. Las luces fluorescentes partaron una vez. Luego se mantuvieron Fiona. ¿De quiénes son? Todavía nada. Solo escarestesia. Luego la radio una fuerte ráfaga de estática. Y la figura cambió. No se movió. Cambió. Como un canal cambiando. Como la realidad de los estados. Un momento estaba allí. Al siguiente no. Sin desvanecimiento. Sin desenfogueo. En pulso de descendo. Sin desvanecimiento. Sin desvaneceo. Me corredor. Corazón diciendo. Me quedo bechcudere. Respiro soco. Las luces parpadearon de nuevo. El aire sabía a metal. Presioné mi micrófono para reportarlo. Luego me detuve. Si reportaba, esto me sacarían de la investigación. Dirían que estaba comprometido. Viendo cosas dirían que estaba comprometido. Viendo cosas, pero no estaba, sabía vestido, y sabía que ya viuelle. Volvía en que conté del corredor, contando mis pasos, 37 al elevador, 2 pisos abajo, 42 pasos a mi oficina. Cuando me senté en mi escritorio abrí los registros de sensores del nivel 4, la marca de tiempo decía que era 2:47 tu caretu, 9 segundos, iguanantes, iguanatesta, caretere. 9 segundos, pero cuando revisé los sensores perimetrales de la zona desierto, encontré algo más. A las 02:48 horas, 1 minuto después de mi contacto, había habido otro avistamiento. Beckett en patrulla nocturna había habido 4 avistamientos. Beckett en patrulla nocturna había reportado contacto visual que de la misma cresta donde habíamos visto la figura antes. Misma discri, misma presencia silenciosa, 2 lugares, misma hora, misma entidad. Imprimí los registros.
los clavé en la pared. Luego me recosté. Miré el patrón tomando forma frente a mis reptilianos. No solo estaban apareciendo, nos estaban probando. Miré el parchillo spodiose, de tan lejos podiares, que no ligares podía. Los que tan lejos podiares es que éramos los únicos que estábamos pasando la prueba. Para mañana había compilado un nuevo reporte, 30 páginas de datos, líneas de tiempo, registros de sensores, declaraciones de ticos. Se lo entregué a Morland durante el informe diario. Lo oyó otros entrecerrados. Tuvo contacto anoche, si requiero. Tuvo contacto nítidamente, porque necesitaba conferir ese día. Dijo, ve que vio la misma entidad un minuto después, 15 millas de distancia. No es aleatorio. Están coordinando, apareciendo a múltiples testigos en secuencia, probando nuestra percepción. Morland cerró el reporte de Scipion. Morland cerró el reporte. Me miró. ¿Probando paré? No lo sé. Pero Crefros tiene razón. No están tratando de esconder. Están descotro por las personas correctas. ¿Quién entra a la habitación? Morland le entregó el reporte. El coronel leyó en silencio. Su expresión ilegible. Cuando terminó lo leyó, nos miró a ambos lados. Doctora Frost repuestó un nuevo prólogo. Dijo King. Una observacionamos un nuevo poder de alta sensibilidad. Personas que ellos han hecho contacto y los posicionamos en ubicaciones clave dentro de la instalación y afuera. Coordinamos el tiempo, monitoreamos el tiempo, monitoreamos todos los canales y esperamos si los reptilianos aparecen. Documentamos todo. Si no analizamos, puede que está preparando una trama. DJ, no estamos recone. Estamos en una lechen. La observación estaba programada para las 22 horas. 6 personas en total. Morland, Holloway, Beckett, Frost. Yo jamás. La servlento Ramona Seals, una especialista en comunicaciones que había reportado un avistamiento 13 semanas. Nos dividió en 2 equipos, 3 dentro de esta licita en nivel Club Pro. 3 afuera en la cresta con vista al lago Groom. Me asignaron al equipo exterior con Morland y Beckett. Salimos a la taricha, conduciendo la misma ruta que habíamos tomado antes. El desierto estaba frío. El cielo despejado, las estrellas llenaban el horizonte. Densas y brillantes, sin luna, o solo God y que resonadas, nos instalamos en la cresta a las 21:45 horas. Visor térmico, radio, equipo de grabación. Todo posicionado para capturar lo que pasará después. Revisé mi reloj, conté los minutos. A las 22 horas la radio cesó. Ajuste el volumen. La estática ligó, construyendo lenta. Yugeloken evstrudica. Respiración. Tengo la señal. Dice, Morland escaneó la cuenca a través del visor térmico. Nada todavía. Beckett estaba a mi lado, ojos fijos en la extensión oscura abajo. Estaba colado, concentrado, el tipo de concentración que viene de saber que algo está fúlgide. A las virtudes oscuras el silencio sitio deliberado, pesado. Presioné mi micrófono para comunicarme con el equipo, en diría. Van y Frost. Ningún movimiento. Su voz regreso, tranquila y clara. Afirmativo. Tenemos contacto visual. Corredor de nivelatro. Su éxito de nivel 4. Su éxito y único estación era. Mi jefe, a Filiparet, bajó el visa. Señaló. Ahí. Seguí su línea de visión. Al principio no vi nada. Luego la luz de las estrellas cambió. El contorno apareció. Alto. Inmóvil,
de pie en la arena abierta. Contacto confirmado, dijo Morland en voz alta. Contacto confirmado, dijo Morland en voz alta, en fepiganigorit lechol, brazos aloros, inmóvil, pero esta vez algo era diferente. El aire era diferente, brillaba levemente, como distorsión de calor, como la área dublándose, justo lo suficiente para verse pastel para él. Demico. Pregunte. Negativo. Responde Noland, sin firma de calor. Negativo. Responde no es sentido. Yutamit. La sensación de que no solo estábamos observando, estábamos siendo observados llevados de vuelta. Medidos. Eválidos. La radio se hizo de nuevo. La voz de Frost legó. El sujeto aquí se está moviendo. Lentamente desde la posición. Letuendo de Frostation. La destalación. Esta mejor la resperowa, afirwa, inmovilidad. Si estás acá no la capui, que tan lejos. Pregunte, 10 metros a hora 5. Morland mantuvo el visa entrenado en la figura. No se está moviendo aquí anda. No se está moviendo aquí afuera. 3 metros. Dijo Frost. Su voz estaba firme. Pero podá peresquicar la tensión debajo. Se detuvo de vuelta Flint, renosot. Quia o that high. Presioné el micrófono. Que precanto. Otra pausa. Luego la voz de Frost. Más silenciosa ahora. Pregunto por qué están aquí. Contuve la respiración. Esperando. La figura en la cuenca permaneció. Quieta. Inmovida. Las estrellas ardían sobre nosotros. El inmóvil. Las estrellas ardían sobre otro. Y no colabra. Estaba viendo, con algo más, un sentimiento, una presencia, como si estuviera hablando directamente en la mente. ¿Qué está diciendo? Exio Morland. Frost no respondió de inmediato. Cuando lo hizo ciudad diferente. Conmocionada, dice que siempre hemos estado aquí. Solo Ashkonos, siendo vistoso pero narrante. No huasco nada. Dice que estamos yendo esta. No huasto corate. No huazo. Se volvió lentamente, mirando hacia el horizonte, y comenzó a caminar, paso a paso, hundidos en la arena, el suelo tragándola entera. Os veré hasta que no quedó nada. Solo desierto vacío nada. Solo desierto vacío y olinoso. La radio yugo la Frost ligolea. El luesida que a desaparecer hesicapia. Bayero yoes bio egeliga venidos once horas. 9 minutos de contacto, 2 ubicaciones. Perencia simultánea. Morland empacó el visa sin hablar. Beckett miraba el lugar donde la figura había estado. Su expresión le dijo. Conducimos de regreso hasta Linzoy. El peso de lo que hemos presenciado. Asentó sentacionato. El peso del presenciado asentándose en cada rículo. El hora a frío y polvo huelenaba la cabina. Los faros cortaban la oscuridad, trazando el camino una milla a la vez. Cuando llegamos a la fiesta Morland de Finablo, no son prisioneros aquí ver Morland Finablo. No, son prisioneros aquí ver. Nunca lo fueron. Lo miran. Entonces curison. Dison. No respondió. Adriacho. Manos Alfred arrivó la sápida. Hacia la luz. El informe duró 3 horas. Nos sentamos en la oficina de Kina, relatando cada detalle, cada segundo de contacto. Frost tomaba notas. Su expresión irrigible. Holloway describió el momento en que la entidad se había movido hacia ellos. Silenciosa, añosa, deliberada, irradiando en presencia que se sentía menos como amenaza. Yo amoso. Inesco atención en mí, dijo que cuando hizo la pregunta no esperaba una respuesta. Pero luego de todos modos, no a través del sonido, sino a través de sensación.
una certeza plantada directamente en su mente. Siempre hemos estado aquí, no. Solo estamos siendo gestos. Caenescos initaristos, con inaripstos eso es ciano vistos. Cuando escos inintéricosto inocesia, miró la pared por un largo momento. Luego miró a Frost, en su interpretación. Frost leyó su tableta. Los reptilianos no son extraterrestres en el sentido convencional. No son de otro planeta. Son de otra capa de realidad. Un estado paralelo, un estado paralelo que existe junto a nuestro, pero no dentro de la realidad. De lo material que interpreta, su conciencia está bloqueada a la frecuencia del espacio y tiempo lineal. Pero estos individuos, aquellos con patronos cognitivos que se desvían de la norma, pueden sintonizar esa capa. No por elección, por naturaleza, está diciendo que han estado aquí todo el tiempo. Tipo naturaleza. Este diciendo que han estado aquí todo el tiempo. Tipo land. Simplemente no podían. Exacto que ellos no podían interactuar con nosotros hasta que desarrollamos la capacidad de percibirlos. Tecnología, infraestructura, en ambiente electromagnético de un lugar como el Atunicune, digo de un lugar como, puede haber creado condiciones que permitían que las dos capacitaran momentáneamente, o puede haber individuos cuyas mentes ya eran capaces de cerrar la brecha. Hable. Si han estado aquí siempre, ¿por qué ahora? ¿Por qué están haciendo el contacto? Frost me miró a los ojos. ¿O que ustedes están haciendo contacto? Frost me miró a los ojos. Tal vez porque finalmente estamos. La habitación en el este caminó hacia la ventana, o lo que habría sido una ventana. Si no estuviéramos 3 niveles bajo tierra. En cambio miró la pared de concreto en blanco. Si lo que está diciendo es cierto, entonces la contención es cierto. Entonces la contención es irreversible. No estuviera de caer Frost, pero podemos aprender a coexistir con él, que insevolía. Y si no podemos. Frost no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era firme, pero escuché la incertidumbre debajo. Entonces corremos el riesgo de perder a las personas que pueden percibirlo. Entonces corremos contacto hagan. Max cambiará esa percepción. Eventualmente pueden existir más en esa capa que en la nuestra, y no podremos traerlos de vuelta. Durante las siguientes 2 semanas los avistamientos se intensificaron. No en frecuencia, sino en claridad. Los reptilianos ya no aparecían al azar. Aparecianos ya no aparecían al azar. Aparecianos. Eficaces, siempre al mismo grupo de individuos. Holo vio uno en el que mirará las 06 horas de piedra de la pared, inmóvil. Beckett encontró durante un viaje de suministros. De pie al lado de la carretera, bajo el sol pleno, yo los vi más. Una vez en mi oficio. Una vez en más, en oratorio y haigulos. Una vez fuera de mis habitaciones a las 03 horas, de pie en el cuartel vacío, como si yo hubiera estado esperándome. Cada vez la señal de radio perseguía el contacto, el pulso, la respiración. 2 segundos entre cada latido, y cada vez la entidad no se movía, no hablaba. Solo se quedaba presente, la entidad no se movía, no hablaba. Solo se quedaba irradiando esa misma atención silenciosa. Frost condujo más entrevistas, rastreando los cambios psicológicos en todos nosotros. Dijo que nuestra percepción se estaba expandiendo. Límites desde view hasta percepción se está abriendo. Hay límites desde view en 2. Algún personal liberco nerson ya han estado.
Otros exhibían momentos de déjà vu tan intensos que no podían distinguir si estaban acordando o experimentando. Holloway comenzó a levar una libreta, escribiendo fragmentos de fragmentos de pensamientos que sentía que no le pertenecían. Ve que de dormir, dijo que la anciana dejado de dormir. Dijo que el silencio en noche sonaba ruidoso, como si algo estuviera escuchando debajo. Yo seguí contando pasos. Segundos, intervalos de latidos. Era lo único que me mantenía con los pies en la tierra. El único ritmo para mantener con los pies en la tierra. Allí dijo quien convocó Ocania. Allí dicho quien convocó unión de emergencia. Todo el equipo de observación. Más Frost y dos oficiales que nos reunimos en una sala de conferencia segura, sin dispositivos de grabación, sin ventanas. Quien estaba de pie a la cabecera de la mesa. Su expresión sombría. Hemos recibido nueva inteligencia. Dijo, hace 3 días se reportó un fenómeno similar a una transición. Ubicatio. Hace 3 días se reportó un fenómeno, pero chico, et pesin. Pero chica secada. Pero después no, avistamientos selectivos. Contactos simultáneos. Entidades apareciendo a individuos con alta varianza cognitiva, los detalles coinciden exactamente con los nuestros. Molan se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas ubicaciones? 4 hasta ahora. Todas instalaciones del Internet. Todas en los noes. Le expresitan sueciones. Todo expotimos sistenses. La ISIS no está aislado al área 51. Se está expandiendo. Oh, dijo uno de los asistentes. Siempre fue así de generalizado. Solo ahora nos estamos dando cuenta. Quien abrió un mapa en el monitor. Marcadores suelo esparcidos por todo el país. Nevada, Nuevo México. Eka uno instalista. Quedó, queda. Utah. Quedó no instalada. Cada uno reportando el mismo fenómeno. El patrón suye coordinación. No apariciones aleatorias. Contacto deliberado con individuos específicos. En sitios específicos. La pregunta específicos. La pregunta es sesión. Mire el mapa. Contando los marcadores. 12 sitios grupos de personas viendo lo podían. Están construyendo una red. Dije en voz baja. Todos se volvieron a mirarme. No solo están haciendo contacto. Continué. Están conectando. Cada persona que los ve se convierte en nodo. Un puente entre su realidad y nuestra. Cuantas más los persiguieron entre las tira, cuantas más personas los persiguen. Me suponen él. En breve, existe toda esta región entre la estado libre. Frost asintió lentamente. Eso explicaría la intensificación. Cuanto más contacto hacemos, más claros se vuelven. No los estamos observando, los estamos anclando. Quien se sentó pesadamente, y si deseamos deshacer contacto. No podemos. Dijo Frost. La perspectiva no se riesde. Una vez que te no se rebatir, una vez te sintonizas esa frecuencia, lo puedes sintonizar. La única forma de dejar de verlos es dejar de poder percibir por completo, y eso requería se quedó en silencio. Pero todos entendimos. Intervención neurológica, supresión que los entendimos. Intervención neurológica, supresión química. Pero Holloway habló por primera vez. No son hostiles. No handata, nadie. Dijo él. Estoy si nos quisieran fuera, estaríamos fuera, pero no nos quieren. Solo están existiendo, dejándonos velos. Tal vez ese es el punto. ¿Qué punto? ¿Qué punto? Que lo miró. Ojos fulmes. Que no estamos solos. Y nunca lo estuvimos. Esa no se gonió de dar pensar en lo Holloway. Hige en mi lida. Tike ni lida de pensar en lo Holloway de Hige. Heba y que te quiero en mi CI, escuchando el zumbido de la ventilación. El sonido era constante.
rítmico. 2 segundos entre cada pulso. A las 0:30 horas me rendí. Me restí. La base estaba tranquila. Se caminé por los corredores vacíos. Contando mis pasos, 30 y dale levedo. 12 pisos abajo. 42 pasos al corredor de oración en nivel full. Me paré al extremo opuesto. Miré por el pasillo. Las luces fluorescentes parpadeaban cada pocos segundos. El aire estaba quieto. Saqué mi radio del cinturón. Cambié mi radio del cinturón. Cambié al canal de emergencia. Estática. Tenué y constante. Luego a las 2:40 escuché. El pulso segundos. Levanté segundos. Levanté la vista. La entidad ya estaba ahí. De pie al final del corredor. Inmóvil. Esperando. Caminé hacia ella. Teca, paso deliberado. El aire se volvió más frío, más pesado. Las luces fluorescentes se atenuaron ligeramente, proyectando sombras largos que no coincidían con negro, curestaba de tube. La entidad estaba de pie frente a mí, alta y quieta, el contorno de algo que se parecía a un rostro, pero no lo era, sin ojos, sin boca, solo presencia. Me obligó a hablar. Pequiren de nosotros. La radio en mi rostro. La radio en mi mano cesó. El pulso continuó. Respiración. Lo algo. Cambió en dirección. Los bordes del corredor se desdibujaron. Se estiraron. Y por un momento no solo estaba de pie allí. Estaba de pie en otro lugar. Un vasto espacio abierto. Oscuro y silencioso. Lleno de formas que se mueven suadnioso. Lleno de formas que se movían sin moverse. Y entendí, no a través de palabras de sisonshon, que aquí era donde existan, y una capa de vado, o le aledo que o dentro de la nuestra. Un lugar que no tenía ubicación, porque era cada ubicación